Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor por una semana más de vida y por la oportunidad de poder estar aquí adorando todos juntos, estudiando la palabra y entonando himnos de gratitud a nuestro Señor. Yo particularmente, nuevamente muy agradecido por la oportunidad de estar aquí, en esta también nuestra casa, y de estar con todos ustedes, sabiendo de que estamos delante de la presencia de Dios y que hoy es un día especial porque el Señor derrama muchas bendiciones sobre su pueblo el día de hoy. Así que tenemos un tema que queremos compartir. La semana pasada pudimos estar en una charla muy interesante dada por el pastor Herbert, donde me di a la ocasión de aprovechar y ampliar un poquito más lo que aprendimos y compartirlo con ustedes. Así que el tema de hoy está muy interesante, nos revela cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo y cuán urgente es precisamente nuestra preparación. Así que vamos a pedirle al Todopoderoso nuevamente que por favor, que por su gracia y misericordia, el día de hoy toque nuestros corazones, que el Espíritu Santo se mueva aquí en este lugar y que el día de hoy en este lugar aquí suceda algo hermoso en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre Santo, nuevamente Señor, nos llegamos a ti, suplicando, mi Dios, el auxilio, el pronto socorro, mi Dios, en esta hora en donde es necesaria, Señor, que nuestros sentidos se despierten. Es necesario, Señor, que la razón por la cual, Señor, tú nos has creado, nos has hecho seres vivientes, Señor, se cumpla. Como dice tu palabra, fuimos hechos y fuimos creados, Señor, para toda obra buena. En esta hora nos ponemos, Señor, delante de ti para que restaures, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, Señor, y que podamos abrir nuestros ojos espirituales, Señor, que podamos el entendimiento, Señor, tener una armonía con las cortes celestiales y que miremos por fin la necesidad y el propósito, Señor, de darle sentido a nuestra vida, que es estar, Señor, sirviéndote, entregándote y dándote, Señor, todo lo que tú te mereces. Amén. En esta hora, mi Dios, nos alegramos y nos regocijamos porque sabemos que tú nos das tu bendición. Pedimos, oh Padre mío, que nos amplíes nuestra fe, que nos agigantes nuestra confianza, Señor. Amén. Y que podamos todo lo que escuchemos el día de hoy, Señor, y lo que hemos recibido a través de nuestra vida, podamos emplearlo finalmente, Señor, en el tiempo en que vivimos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas que hablar y tenemos poco tiempo también. Así que vamos a tratar de abarcar todo. El tema lo hemos llamado de Israel a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas dos grandes naciones cumplieron y cumplirán un gran propósito en los designios de Dios. Israel, como pueblo de Dios, fue escogida para llevar a cabo una obra en la cual lamentablemente fallaron. Dice la palabra en Deuteronomio Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Préndelo, lo repite. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ok, yo creo que ya lo tenemos. Ahí está. Dice la palabra en Deuteronomio 7, del 7 al 8. No por ser vosotros, hablando de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí está la razón por la cual Dios escogió a Israel. No un pueblo grande, no un pueblo poderoso, sino un pueblo pequeño, humilde, insignificante entre los pueblos, con un gran propósito. En el versículo de memoria que leímos el día de hoy, en Apocalipsis 13, del 11 al 12, se menciona el nacimiento de este país como una bestia que se levanta de la tierra. Así como Israel no era nada en los tiempos del Antiguo Testamento, tampoco este país, este continente, era nada cuando Dios en su propósito lo iba a escoger también para llevar a cabo una obra. Esto simplemente eran tierras vacías que vinieron a ser ocupadas por aquellos que salieron huyendo del viejo continente buscando libertad para ellos y para sus familias y para su pueblo, para poder adorar a Dios conforme a la conciencia. Así que el baluarte de los Estados Unidos de América, el baluarte por el cual este país, esta gran nación fue levantada, ha sido proteger principalmente la libertad religiosa. Y a partir de eso, a partir de ese baluarte de proteger la libertad religiosa, se derivan todos los demás derechos que se encuentran en nuestra Constitución. De la misma forma como Israel falló, Israel tenía una gran misión que era dar a conocer el carácter de Dios a todas las naciones de este mundo. Y tristemente fueron llenados de tantas bendiciones y de cosas buenas que adoptaron para ellos simplemente lo que Dios les había dado y no hallaron a bien compartirlo con los demás. Fueron egoístas, podemos llamarlo así, porque lo querían solamente para ellos. Entraron en el exclusivismo. Y hasta el día de hoy, eso continúa dentro de las creencias de los judíos ortodoxos. Ellos creen que solamente la nación judía va a ser salva, nada más. Pero la palabra de Dios es clara, donde dice que cuando Dios le da la promesa a Abraham, se le habla acerca de que en su simiente, o sea, la simiente que venía de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones de este mundo. O sea, la promesa era para todas las naciones, no solamente para la nación judía. De la misma forma, este país, esta gran nación, se levantó con un propósito de resguardar la ley de Dios. Y como vimos, y vamos a leer varias citas de nuestros fundadores. La gran preocupación cuando este país se fundó era que nunca más volviera a suceder una persecución por motivo de la religión. Porque acordémonos de que de ahí venían ellos huyendo. De 1260 años de opresión, donde la Iglesia romana había hecho exclusiva precisamente el derecho de decir cómo y a quién adorar. La conciencia del ser humano había sido presa y había sido cautiva y era llevado a través de los líderes de la Iglesia romana enforzada a mantenerse bajo sus estatutos. Pero dice la palabra de Dios, y dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa y está en libertad, y Dios siempre tendrá un pueblo remanente. Dios siempre tendrá precisamente un grupo pequeño que le será fiel a Él.
Y es por eso que nosotros queremos ser ese grupo fiel y pequeño y permanecerle fiel a Él. Cuando nosotros nos remontamos a la historia del nacimiento de esta gran nación, al igual hay muchas similitudes entre Israel y los Estados Unidos. Principalmente, y por razón del tiempo, vamos a abreviar algunas citas, pero quiero mencionar las más importantes. En el caso de un gran luchador de los derechos religiosos y civiles de la época de los 1700 fue Thomas Jefferson. Tuvimos la oportunidad de hace unas pocas semanas atrás de estar en Washington y pudimos visitar los monumentos conmemorativos en el área de ahí de Washington, y muchos de los monumentos están siendo renovados, están siendo modificados, y todavía el monumento a Thomas Jefferson es un monumento imponente de una altura inmensa, y se encuentran dentro del monumento se encuentran 4 conmemorables citas que él habló. Esta es una de ellas, está en el lado norte, y la queremos todos leer y compartir. Dice: Dios Todopoderoso ha creado la mente libre. Todos los intentos de influir en ella mediante castigos o cargas temporales son una desviación del plan del santo autor de nuestra religión. Y nótese, él está mencionando nuestra religión, hablando de todo el pueblo estadounidense. No está hablando solamente de una religión exclusiva, sino que todos los que vienen y los que han sido perseguidos y los que han sido castigados por causa de adoración, todos somos de una misma religión. Habla él, dice: ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar el culto religioso o ministerio, o sufrirá de otro modo a causa de sus opiniones o creencias religiosas. Pero todos los hombres serán libres de profesar y mantener mediante argumentos sus opiniones en materia de religión. Solo conozco un código de moralidad para los hombres, ya sea que actúen individualmente o colectivamente. Esta memorable cita se encuentra todavía dentro del monumento que se le hizo a Thomas Jefferson, y es una de las 4, que les puedo decir que muy pronto va a desaparecer, porque como les he estado mencionando, los monumentos están siendo modificados y están siendo renovados, y así como los 10 mandamientos, recuerdan ustedes, fueron removidos de las cortes, de escuelas, de muchos lugares aquí en los Estados Unidos. También todo lo que tiene que ver con materia de religión y de libertad religiosa va a desaparecer pronto de este país. Quiero leerles una segunda cita, también de Thomas Jefferson, en el año 1777, para que ustedes vean lo sensible que era en ese momento la materia de la religión. Hoy por hoy han pasado muchos años y nosotros vemos o hemos perdido el celo que tenían estos hombres por no permitir que nadie se atreviera a mencionar que la religión o que la iglesia y el Estado podían estar juntos. De hecho, la misma Elena White, en el conflicto de los siglos, hablando de los reformadores, dice que a los hijos se les enseñaba a tener en abominación todo tipo de unión que se pudiera tener con la iglesia romana. Para que vean ustedes la clase de celo que había en ese momento. Thomas Jefferson dice: creyendo como vosotros que la religión es un asunto que incumbe únicamente al hombre y su Dios, que él no debe cuentas a nadie por su fe o su culto, y que los poderes legítimos del gobierno solo alcanzan a las acciones y no a las opiniones. Contemplo con soberana reverencia ese acto de todo el pueblo estadounidense que declaró que su legislatura no debería promulgar ninguna ley
respecto al establecimiento de una religión o que prohíba su libre ejercicio. Esta es la primera enmienda a los Estados Unidos. De eso está hablando Thomas Jefferson. Construyendo así, y quiero que le pongan mucha atención a esta parte de la frase, construyendo así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. Nótese cómo él dice claramente que la iglesia y el Estado, dentro de los pioneros de este país, estaba claro que jamás podía existir una unión o un vínculo entre la iglesia y el Estado. Adhiriéndose a esta expresión de la voluntad suprema de la nación en favor de los derechos de la conciencia, veré con sincera satisfacción el progreso de aquellos sentimientos que tienden a restituir al hombre todos sus derechos naturales. Así que, por el vivo conocimiento de nuestros antepasados que venían huyendo del continente europeo, la experiencia por la cual ellos atravesaron era en el tiempo de los años 1700 sumamente claro que nunca podía suceder algo bueno si dejábamos que la iglesia o la religión se metiera en los asuntos de política o en los asuntos del Estado. Hoy por hoy, como las generaciones cambian y los tiempos cambian, y hoy vamos a hablar algo muy delicado, porque esta primera enmienda de los Estados Unidos ya está en serios problemas. Y vamos a ver que sucedió algo que muy pocas personas se han dado cuenta a partir del año 2017. Y estamos ya en el año 2024. Así que vamos a mirar con cautela precisamente qué es lo que está sucediendo principalmente en este país. Alrededor del año 1952, el presidente de la época era el presidente Harry Truman. Harry Truman estuvo en el poder desde el año 45 hasta el año 1953. Y estando en el poder, hubo una gran campaña del Vaticano por todo el mundo para establecer la posición de la Iglesia Católica en todos los países. O en otras palabras, para que todos los líderes de gobierno reconocieran al Vaticano, o en este caso al Papa, como el máximo líder, inclusive sobre ellos. Y quiero traer a colación algo aquí muy importante que mencionamos la semana pasada en esta charla. Uno de los pocos países que no ha reconocido todavía a la Iglesia Católica como su superior es los Estados Unidos de América. Mis hermanos, todos los países de Sudamérica, de Centroamérica, de Europa, por donde ustedes quieran ir, tienen reconocido al Vaticano como un poder superior, inclusive sobre los jefes de Estado. Y ahí ampliamos un poquito, porque muchos han tomado citas equivocadas o mal estudiadas, por ejemplo, del Espíritu de Profecía, donde se habla de que tenemos que salir huyendo de los Estados Unidos de América, porque en este país se va a empezar a dar la persecución religiosa. Mis hermanos, nada más largo de la realidad que eso. Este país es el más seguro todavía para la libertad religiosa. Sí es cierto que aquí comenzará precisamente la ley dominical y nosotros lo sabemos, pero aquí también comenzará el derramamiento del fuerte pregón. Ahora, la ley dominical va a ser más fuerte y más intensa en todos esos países
que ya han reconocido a la Iglesia Católica como su superior. Porque aquí todavía va a haber una gran batalla. Y en otra oportunidad hoy quiero mencionar, por ejemplo, esa cita donde ella dice que acerca de que muchos adventistas cuando quieran salir de los Estados Unidos no van a poder hacerlo. Y toman esa frase nada más de ella como diciendo, ¿se dan cuenta? Hay que salir. Es momento de huir. No. Y si usted lee en el contexto correctamente, se van a dar cuenta que ella está hablando de aquellos que aceptaron el día falso de reposo como domingo. Y a través del miedo y por la desesperación, muchos quieren salir huyendo de este país y no van a poder. Ese es el verdadero contexto de esa cita. Ella no está hablando del verdadero remanente de Dios que está aquí, que ya está haciéndole frente a esto. Así que, como les comentaba, en el año 52, precisamente un año antes de que terminara el mandato de Harry Truman, el Papa de la época, el Papa Pío XII, envió una carta directamente a Harry Truman, haciéndole solicitud precisamente de que fuera reconocida la Iglesia Católica como la máxima autoridad precisamente en este país. Y vamos a leer ahorita la contestación de Harry Truman. Los años 50 fueron años muy interesantes en este país, inclusive para la Iglesia Adventista. Acordémonos que en los años 54, 55, después de esto que vamos a leer, vino la posición de la Iglesia en el libro QOD, preguntas acerca de doctrinas, donde la Iglesia ahora tomaba otra posición a raíz de este problema eclesiástico que estaba sucediendo. Así que queremos ver y poner en orden cronológico ciertas cosas para que ustedes vean la ola de cosas que se han venido. Todavía hasta el día de hoy, esta es una copia fotostática que ustedes la pueden ver en internet, está en un museo digital. Esta copia es del año 1958. Es un periódico mexicano que hasta el día de hoy existe, que se llama Tierra y Libertad. En el año 52, cuando el Papa envió esta carta a Harry Truman, este Papa Pío XII, él murió en octubre del año 58. Y este periódico es de noviembre del año 58, un mes después, precisamente de la muerte del Papa Pío XII. Y se titula, o dieron a reconocer otra vez lo que había sucedido con este Papa, y se llama Carta de Truman al extinto Pío XII, porque ya tenía un mes de muerto él. Entonces dan una copia en el año 1958 de lo que Harry Truman le contestó al Papa Pío XII. Eso está en desde el año 1958. Y yo quiero leerles exactamente lo que en el año 1952 le escribió Harry Truman, precisamente como contestación al Papa Pío XII a la solicitud de reconocerlo como máxima autoridad aquí en los Estados Unidos. Dice así: Washington DC, estimado señor Pacelli, refiriéndose al Papa. Todo eso está aquí, ustedes lo pueden buscar en internet y lo pueden leer. Esta contestación, todo esto que está aquí. Estimado señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solamente le pertenece a Dios. Miren qué interesante empieza la carta. Hay problemas ahí. Hay problemas ahí, correcto. Sigue diciendo: nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso me dirijo a usted simplemente como el señor Pacelli. Y esto es interesante porque en la carta que ustedes lo pueden leer ahí, en la carta que él manda, él afirma como su santidad. Así firma la carta precisamente el Papa.
Entonces él le aclara de que ese título solamente primero le pertenece a Dios. El pueblo que me eligió como su jefe ejecutivo es una nación democrática, amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y de trabajar para conseguirla. No de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia están entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. Pongan atención a los datos que él empieza a mencionar. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, entonces hace referencia precisamente a los fundadores, conocedores por la historia de la naturaleza, de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra. Nótese cómo Harry Truman menciona a la iglesia católica como amante de ¿qué? De la política y de la guerra. Dice, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos del gobierno. Que claro lo tenía Harry Truman. Y ustedes se van a sorprender lo que sucedió en el año 2017 y la gente no sabe. Aprendieron bien esa lección de la historia de Europa y por eso estamos convencidos de que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión. Qué palabras tan sabias. Harry Truman sabía que mientras la iglesia no tuviera nada que ver con asuntos de política, iba a haber paz. Como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas, Thomas Jefferson, y hace mención a él, dice, uno de los más sabios de nuestro país dijo esto mismo cuando lo declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de un pueblo alguno manejado por el clero y que haya tenido un gobierno civil y libre. Y se estaba haciendo referencia a ¿qué? Pues a los 1260 años, donde la Iglesia Católica era la que tenía el poder político-religioso y nunca hubo un momento de paz ni de libertad durante ese tiempo. Por eso, dice él, por eso es usted la última persona en el mundo que puede enseñarme la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de sus predecesores en el Vaticano, como el Papa Pío XI, o sea, el antecesor de él, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en el año 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Un notable escritor de mi país, Lewis Mumford, que ni odia a los católicos, escribió de la siguiente forma en su libro: la traición al mundo cristiano se efectuó claramente en 1929 con el concordato celebrado con Mussolini y el Papa. Y dice algo más: desafortunadamente, los propósitos del fascismo están en gran conflicto con los de una república libre, como es la de los Estados Unidos de América. En este tratado, la Iglesia Católica fue su aliada, una potente aliada de las fuerzas de la destrucción. En esa época, muy pocos de los que vivimos en los Estados Unidos conocíamos la verdadera naturaleza del fascismo y cómo usted, el Papa Pío XI, lo conocían, pues los dos fueron y fomentaron la guerra y fueron aliados, y su iglesia aliados a ellos. Usted mismo fue especialmente preparado como un joven sacerdote y como diplomático de la iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser hundieron a Suiza entre las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Usted estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder. Usted negoció con él.
juntamente con el execrable Franz von Papen, un noble papa ayudó a Hitler a tomar el poder y puso su firma como Eugenio Cardenal Pacelli, juntamente con la de Hitler en el Concordato del Vaticano con el Tercer Reich de Hitler en el año 1933. Nosotros tuvimos la oportunidad también de visitar el Museo del Holocausto ahí en Washington, y una de las fotos más interesantes es que ustedes podrán ver precisamente a los líderes del Vaticano en fotos con los líderes del Tercer Reich. Todavía están esas fotos ahí. Vuestros cardenales y obispos bendijeron en Roma las armas de guerra de los soldados que fueron enviados contra los indefensos etíopes. Vuestro cardenal Schuster de Milán proclamó el robo de Etiopía como una cruzada santa, para llevar en triunfo a Etiopía la cruz de Cristo. Mientras tanto, sigue usted llamando a su iglesia la iglesia de Dios. Y pretende que yo, como jefe de un estado civil, le admita a usted, y nótese aquí, porque aquí es donde él se hace referencia a la solicitud del Papa. Dice, y pretende que yo, como jefe de un estado civil, le admita a usted como superior a mí y al pueblo de los Estados Unidos de América. Usted habla con palabras melosas sobre justicia y al mismo tiempo hace sonar los tambores para otra guerra, tal vez más terrible que las dos últimas, contra Rusia, que nos ayudó a derrotar a Hitler y a Mussolini. Usted está incitando a los Estados Unidos para que cuanto más antes declare la guerra contra Rusia. Y usted usa contra Rusia los mismos gritos de combate que usaron Hitler y Mussolini para construir sus detestables y diabólicos regímenes. Usted quiere que desperdiciemos nuestro dinero y que enviemos a nuestros jóvenes americanos a una muerte horrible sobre los cadáveres de Hitler y de Mussolini, para terminar la lucha que ellos comenzaron con ayuda de ustedes. Y que a quienes nosotros derrotamos, sí, Estados Unidos de América desea la paz. De todas las naciones, solamente a nosotros nos ha quedado un poco de prosperidad y de decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Y escuchen le leo de nuevo, como Harry Truman se hace referencia a los valores de esta nación como que somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría la oportunidad para gobernar nuevamente el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Wow. Increíble, qué claro que tenía este hombre el peligro de dejar la intromisión del clero en el Estado. Usted fácilmente podrá aliarse con Rusia en contra nuestra si nosotros perdiéramos o quedáramos debilitados por una guerra de tal naturaleza. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él mismo haría un pacto con el diablo mismo si conveniese a los intereses de la iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país, predominantemente protestante, rechazar sus propuestas a esta alianza de pacto de paz. Nótese, era una alianza llamada pacto de paz, en donde esta nación tenía que reconocer al pontífice como superior a ellos, y era una alianza de paz. Termina diciendo, los que comen en el plato en el que el diablo está comiendo, deben usar una cuchara muy larga. Yo continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, sosteniendo los rectos y honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos hasta los días de mi muerte.
Sinceramente suyo, Harry Truman. ¿Qué les parece la contestación que este señor le hace a la petición precisamente del pontífice? Y qué claro, estaban fundados todavía, estaban vivos en ese momento los valores acerca de cuán peligroso era que la iglesia se inmiscuyera en asuntos del Estado. Tristemente, todo eso ya ha cambiado. Y déjenme mencionarle algo, mis hermanos. En la escuela sabática estábamos hablando algo muy interesante y el pastor mencionó un sitio en Apocalipsis donde dice que Dios a los que ama, castiga. Y una de las cosas más ciertas es que la persecución es un acto de misericordia de Dios. ¿Y saben por qué la persecución es un acto de misericordia de Dios? Porque de lo contrario, nunca sería revelado el carácter de Cristo en las personas. Lo que lleva realmente a revelar el carácter de Dios o de Cristo en las personas es la persecución. Podemos leer, por ejemplo, en Hebreos 5:8. En Hebreos 5:8, no lo iba a poner, pero quiero mencionarlo. En Hebreos 5:8 dice que Jesús fue perfeccionado a través de lo que Él sufrió. Escuchen lo que les lo voy a decir otra vez. Que Jesús no está hablando de un hombre cualquiera, no, está hablando de Jesús. Dice, Jesús fue perfeccionado por lo que Él sufrió. Ahora, ¿quién permitió lo que Él sufrió? ¿No fue Dios? Claro que sí. Fue un acto de misericordia. Y si leemos aún más todavía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, después de la conversión de Saulo de Tarso, ¿saben ustedes lo que vino a la iglesia? Persecución. Para fortalecer la iglesia. En Hechos 8:1 ustedes lo pueden leer. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que suceder entonces en nuestros días para que nosotros revelemos verdaderamente el carácter de Cristo? Que vengan pruebas. Persecución. Sí. Es la misma receta. Por eso es que, mis hermanos, ahí es donde yo entiendo que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. El método de Dios no cambia. La persecución es lo que revela el verdadero carácter del cristiano. La persecución es lo que lleva a decir, es lo que los llevas a decir, no me interesa nada de este mundo. Yo prefiero a Dios, yo sigo a Dios. La persecución es lo único que nos lleva a tomar esa decisión. En vida, mientras nosotros estemos viviendo como vivamos, no vamos a hacer esa declaración, jamás. Esa declaración solamente la vamos a poder hacer hasta que nuestra vida, hasta que la persecución llegue a nuestra vida. A raíz de este escándalo, en el año 1952, hubo preocupación en este país. Y la gente miró con pavor que nuevamente la iglesia se quisiera meter en asuntos del Estado. Hubieron movimientos civiles, se levantaron protestas, y en el año 1954, 2 años después, en este país se emitió una ley para reforzar la Constitución. Y esa ley es lo que nosotros, o tal vez ustedes lo han escuchado, como la enmienda Johnson. En el año 54 se dio. La enmienda Johnson no es otra cosa que una ley que prohíbe totalmente a cualquier religión, a cualquier denominación, quererse meter con asuntos del gobierno o con asuntos de política.
¿Se dan cuenta? A través de esa carta que el señor Pacelli le mandó a Harry Truman, este país, porque fue un escándalo en ese año, este país volvió por un momento a temer que sucediera lo que había sucedido en Europa, por lo cual los peregrinos tuvieron que salir huyendo de allá. Y entonces, en honor al gobernador de Texas, que fue Lyndon Johnson, fue quien propuso precisamente esta enmienda para proteger precisamente los derechos civiles y religiosos de este país, y se estableció a partir de ese año lo que se conoce como la enmienda Johnson, una enmienda que asegura que nunca una religión o una denominación puede meterse en asuntos de política. Ahora, miren qué interesante. ¿Sabían ustedes que a alguien se le ocurrió quitar la enmienda Johnson? ¿Qué sucede cuando nuevamente nosotros le damos la oportunidad a la iglesia de meterse en asuntos del gobierno? ¿Qué es lo que viene? Viene persecución sobre el pueblo de Dios. En el año 2016, en la campaña presidencial del expresidente Donald Trump, él aseguró de que si él llegaba al poder, él iba a deshacerse de la enmienda Johnson. Y eso lo dijo él públicamente, mis hermanos. Pero como la gente no estudia y la gente no sabe qué es la enmienda Johnson, la gente ni cuenta se dio de lo que estaba pasando. Lo que Donald Trump estaba diciendo es que si él llegaba al poder, él iba a regresarle a las religiones el poder de poderse involucrarse en cuestiones de política. Y no solamente en cuestiones de política, de poder financiar y pagar precisamente a los que se postulen a la presidencia. Y yo me acuerdo unos años atrás, una de las escenas donde yo me escalofrié fue en ver a la iglesia donde yo asistía ahora como centro de votación para las elecciones. Y yo me quedé frío y yo dije, la iglesia ahora es un centro de votación para las elecciones de política. ¿Pero qué está pasando? Y la gente no ve nada. Cuando yo vi eso, yo lo primero que fui a averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, para mi sorpresa, me encontré de que ya habían acuerdos entre la iglesia y el Estado para que los edificios de las iglesias fueran prestados como urnas de elecciones. Y la gente, mis queridos hermanos, no ve nada de malo en eso. Bueno, nosotros sabemos lo que pasó después del año 2016, después de la candidatura. Donald Trump quedó como presidente con un alto índice de aprobación dentro del mundo protestante por la votación. Y en el año 2017, exactamente en las primeras semanas de ser establecido él como presidente, abiertamente él eliminó la enmienda Johnson a través de un edicto presidencial. Desde el año 2017, mis queridos hermanos, la iglesia y el Estado están trabajando juntos aquí en este país. Y nosotros sabemos, como leímos en Apocalipsis 13, del 11 al 12, dice que llegará el momento donde esta nación, que empezó como un cordero, va a empezar a hablar como dragón. En el año 2015 fue abolido precisamente
el matrimonio exclusivo entre el hombre y la mujer y fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia aquí, que quedará para la historia. El matrimonio homosexual fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia. En el año 2017, la libertad religiosa como tal, en donde ahora el clero se puede mezclar con el gobierno, fue quitado. ¿Qué creen ustedes que está pasando ahora? Si estamos ya en el 2024. El pastor Heber mencionaba la semana pasada, donde decía que él no esperaba que ya a finales de este año ya tengamos la mención de una ley dominical en el Senado. Así de cerca estamos nosotros del fin. ¿Saben ustedes qué va a pasar cuando se dé ya el edicto de la ley dominical en este país? Dios se va a levantar. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, donde ustedes van a ver qué es lo que va a pasar cuando este país anuncie la ley dominical. Dice que en rebelión abierta contra Dios, ahora Dios se va a levantar y va a empezar a poner las cosas en su lugar. Esta cita, una cita muy conocida dentro de ciertos hermanos, no la gran mayoría de la iglesia, porque esta es una cita donde nunca la van a escuchar ustedes en una iglesia adventista nominal. Jamás. Dice así, Review Herald, marzo 18 del año 1884, párrafo 8. Dice, el Señor tiene una controversia con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Quién es el pueblo profeso de Dios? Nosotros. Nosotros somos el pueblo profeso de Dios. En esta controversia, los hombres que ocupan puestos de responsabilidad tomarán un rumbo directamente opuesto al seguido por Nehemías. Y ahorita vamos a leer qué fue lo que pasó con Nehemías, porque si se menciona a Nehemías ahí, tenemos que saber qué fue lo que pasó con Nehemías. ¿Ok? Pero dice, un rumbo diferente al seguido por Nehemías. Dice, no solo ignorarán y despreciarán el sábado. Escuchen, ¿de qué época estamos hablando? Estamos hablando de la ley dominical establecida ya en este país. Entonces, como la ley dominical fue establecida ya en este país, ¿qué es lo que van a hacer los líderes religiosos? Pues mantenerse con el Estado. Seguir la orden que el Estado manda, que es que mantener ahora como día de religión el día de adoración, el día domingo. Dice, no solo ignorarán y despreciarán el sábado, sino que intentarán ocultárselo a otros, enterrándolo bajo la basura de las costumbres y de las tradiciones. ¿Cuáles son la basura de las costumbres y de las tradiciones, mis hermanos? Por eso yo hace un tiempo atrás, yo les decía a ustedes, el que no tiene problema en celebrar el Día de la Madre, el que no tiene problema en celebrar el Día del Pastor, el que no tiene problema en celebrar el Año Nuevo, el que no tiene problema en celebrar Navidad, el que no tiene problema en celebrar ninguna de esas costumbres y tradiciones, va a celebrar también el día domingo como día de reposo. Porque esa es la consecuencia de haber aceptado las costumbres y tradiciones del mundo. Yo voy a aceptar también ahora la costumbre y la tradición de un día que no fue el día establecido por Dios, sino establecido por una institución. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que seamos celosos con lo que nosotros celebramos y guardamos el día de hoy? Porque tarde o temprano eso se va a hacer una costumbre. En una reunión que tuvimos hace poco, yo comentaba con alguien y escuché a dos personas hablar. Son personas que están en la iglesia nominal, y ella me decía, qué diferente que hablan ahora esas personas. Dice, se han acostumbrado ahora a las costumbres y tradiciones de la iglesia. Lo que en algún tiempo ellos eran celosos, ahora ya lo aceptaron.
Y es así, mis queridos hermanos. Es por eso. ¿Saben qué va a pasar? O mejor dicho, ¿saben qué pasaría con el pueblo de Dios si no viene la persecución? El pueblo de Dios se pierde también. Se pierde también. Los hermanos no aceptaban a la mujer. No. A la mujer como pastora. Y ahora todos los aceptan y están felices. Correcto. Para que ustedes vean, eran hermanos celosos que en un tiempo estaban claros de que el pastorado, al igual que el ancianato, según la palabra de Dios, es dado a los hombres. Y esa era la posición original de ellos. Y pasaron unos años, volvimos a hablar con ellos y ahora hablaban con orgullo de la pastora. ¿Qué les parece a ustedes? Aceptaron. Porque, mis hermanos, si nos mantenemos en el lugar equivocado, vamos a terminar también aceptando las cosas equivocadas. Yo les pregunto, ¿Dios nos llama a salir a su pueblo de Babilonia? Entonces, si nosotros sabemos que está equivocado, que hay peligro mantenerse ahí, si no salimos de esos lugares, terminaremos aceptando precisamente esto. Sigue diciendo, en las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, y esta parte es importante porque venida la ley dominical, acordémonos, va a haber un gran despertar religioso en este país. Uno bueno y uno malo, uno verdadero y uno falso, porque van a haber falsos milagros, pero también van a haber milagros verdaderos. Va a haber una gran contienda. Dice, en las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán al pueblo a la necesidad de guardar el primer día de la semana. ¿Y de dónde van a tomar ellos esa gran necesidad de instar a que guarden el primer día de la semana? Porque es dirigido por el gobierno. Las iglesias son parte del gobierno ahora. Las iglesias son instituciones del gobierno. Ya no son más instituciones sin fines de lucro. Ahora son instituciones del gobierno. Y noten esta parte, hay calamidades en el mar y en la tierra. Porque cuando la ley dominical se dé en este país, ese será el punto donde este país, que una vez fue levantado precisamente para evitar eso, para evitar que nuevamente se diera una ley dominical, para respaldar la libertad religiosa, la conciencia de adoración a Dios. Nuevamente ahora, este país le va a dar la espalda a Dios. Entonces, Dios se va a levantar y ahí es donde van a empezar a caer lo que nosotros, una vez mencionamos, ¿se acuerdan que hablamos de las plagas postreras? Bueno, si hay plagas postreras, ¿qué tiene que haber? Plagas primeras. Porque la Biblia dice las últimas 7 plagas. Pero aquí vamos a encontrar las primeras plagas. Estas son, dice, hay calamidades en el mar y en la tierra. Y estas calamidades aumentarán. Un desastre tras otro, y el pequeño grupo de observadores conscientes, y nótese, el pequeño grupo. Hoy en la mañana estaba leyendo otra cita que la pude compartir en las redes, donde dice ella que una fracción apenas de la vasta población de la tierra es la que va a ser salva. Un pequeño número, dice ella. Un desastre tras otro y el pequeño grupo de observadores concienzudos del sábado serán señalados como los que están trayendo la ira de Dios sobre el mundo por su desprecio al domingo. Aquí empieza la persecución. Y ahí, mis queridos hermanos, se va a desarrollar el verdadero carácter del cristiano. De aquellos que en realidad pueden decir que dan la vida por Cristo. Es muy fácil decir yo voy a la guerra cuando no hay guerra. Es muy fácil decir yo podría ir a tal cosa cuando no hay. No, es cuando la necesidad y cuando el momento ocurre, cuando los verdaderos cristianos van a salir adelante. Es por eso, mis queridos, que nosotros nos estamos acercando, no rápidamente, no,
a velocidad de la luz al fin del mundo, a una ley dominical, a lo que va a suceder en este país. Lo que ha sucedido en los últimos 5, 8 años en este país marcan el cumplimiento final de la profecía, donde prontamente ya esta cena va a llegar. Y el pueblo de Dios, los guardadores del sábado, como dice la palabra, no solamente serán señalados como los que traen la ira de Dios, sino van a ser los perseguidos por la causa de Cristo. Una vez más la historia se va a repetir. Lo que sucedió en la iglesia apostólica. Ahora yo les pregunto, ¿fue bueno cuando la iglesia fue perseguida en el Nuevo Testamento? ¿Fue bueno eso? Bueno, la palabra dice que fueron esparcidos por todos los lugares y ellos llevaban la palabra. ¿Sí o no? En otras palabras, fueron reempujados por Dios a salir y hacer la obra. Es lo mismo que va a ocurrir en este tiempo. La persecución nos empujará precisamente a terminar la obra con el fuerte pregón, con la obra final, el mensaje del tercer ángel, darle a conocer al mundo los pecados de Babilonia, los engaños de la iglesia romana, darle a conocer al mundo el verdadero carácter de Cristo, la verdadera naturaleza de Cristo, el plan de Dios, desenmascarar el engaño, porque acordémonos, todo es un engaño. ¿Cuál fue el motivo que leímos que el Papa le mandó la carta a Harry Truman? Como un pacto de paz. Ese era el propósito, pero Harry Truman vio el engaño y él dijo, esto no es ningún pacto de paz. Esto es un engaño de ustedes para volver a tomar otra vez ustedes el poder y perseguir nuevamente al pueblo de Dios. Harry Truman lo vio. Nosotros no lo vemos ya. Si esta nación tuviera esos ojos en el año 2017, cuando este señor quiso quitar o quitó la enmienda Johnson, este pueblo se hubiera levantado en protesta y nadie se levantó. Al contrario, ¿saben qué? Las iglesias aplaudieron que ahora las iglesias podían meterse en política, para que ustedes vean cómo estamos de desequilibrados. Bueno, uno de los candidatos republicanos este año era un pastor. Correcto. Que se lanzó como presidente. Y ahora ellos pueden y tienen el derecho de postularse para ser presidente. ¿Qué les parece? Así de mal estamos, mis hermanos, y no vemos nada. Y no creemos que hay algo malo en eso. ¿Saben cómo lo justifican? No, porque ahora hay más libertad, porque ahora también podemos incluirnos en política. ¿Qué les parece? Hemos avanzado a un punto donde estamos jugando con fuego y nosotros sabemos cómo va a terminar. Nosotros tenemos la gran virtud de conocer la palabra de Dios y saber cómo van a terminar las cosas. El gran mundo afuera todavía no está muy claro de las cosas, pero van a tener su oportunidad también de hacerlo. ¿Saben ustedes una de las maravillosas cosas que va a suceder cuando la ley dominical se dé y empiece este movimiento? Dice la palabra, a través de la inspiración de su profeta, que Dios permitirá que los 10 mandamientos que están escondidos en Israel, desde que Jeremías los escondió en la cueva, dice que van a ser sacados y enseñados al mundo como testimonio de que la ley de Dios está vigente todavía. Dios obrará también poderosamente. Va a haber una gran confusión y es por eso que si ahora, mis queridos hermanos, no tenemos claro cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser nuestro predicar. Hoy por hoy, yo comentaba con el pastor, yo le decía, no es casualidad que nosotros hemos tomado el mensaje de la justificación por la fe, porque el pueblo de Dios nunca lo ha entendido correctamente hoy. Hemos creído que el mensaje de la justificación por la fe es simplemente algo en donde Jesús lo hizo todo por mí. Eso es la justificación por la fe. Y eso no es la justificación por la fe.
Por eso es que hubo tanto problema en el año 1888 en adelante hasta el 93, porque el mensaje de la justificación por la fe llevaba ahora a los pecadores, no solamente a los pies de Cristo, sino a la perfección en Cristo. Y ahí es donde está el problema. Porque todos queremos que Dios nos salve, pero no todos podemos querer que Dios nos transforme. Porque la transformación es un proceso doloroso. La transformación es un proceso en donde tiene que haber persecución. Leíamos en el libro de Hebreos que dice que Jesús, el mismo Jesús, fue perfeccionado a través de la persecución. La cita mencionaba a Nehemías, al profeta Nehemías. Y decía que este mundo va a tomar una acción en contra de lo que estaba haciendo Nehemías. Bueno, entonces vayamos a la Biblia a ver qué era lo que estaba haciendo Nehemías. Nehemías 13, del 15 al 19, nos da el relato de donde viene, de donde Elena White sacó precisamente la inspiración, o fue revelada a ella, de lo que Nehemías estaba haciendo. Nehemías 13, el 15 al 19 dice así: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Voy a hacer una pausa ahí. Yo les pregunto, ¿sabían los judíos que se podía pisar los lagares en el día de reposo? Anteriormente, cuando ellos eran una nación libre, ellos hacían eso. No lo hacían. Ellos sabían que era contra Dios. Pero ahora Nehemías se encuentra algo. Se encuentra que el pueblo ha cambiado, que las tradiciones han entrado y que las costumbres que ellos tenían han desaparecido, a tal punto que ahora se hacen cosas que no se hacían el día sábado. Hace 15 años atrás, jamás se celebraba en ninguna iglesia el día sábado algo del mundo. Y yo me acuerdo todavía de esos días. Que el día sábado se le podría ocurrir a alguien venir a celebrar algo del mundo, era algo impensable. Pero hoy en día, en el día sábado, mis hermanos, se celebran todo lo que celebra el mundo. El sábado se dedica para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para el Día del Pastor, para el Día del Niño. Para todo lo que el mundo celebra, ahora también se toma el sábado. Se ha introducido de una manera tan solapada que está ahí y la gente no ve nada malo. Y mire lo que sucedía en Judá. En Judá, poco a poco, en Judea iban cambiando las cosas a tal punto que ellos empezaron a pisar los lagares en el día de reposo y no veían nada de malo en eso. ¿Se dan cuenta de cuán serio es esto? Es que es poco a poco, mis hermanos, hasta que está introducido y ya la gente, este era el pueblo de Dios. No eran samaritanos, no eran paganos. Era el pueblo que sabía que en el día sábado no se hacen obras. Ellos tienen el mandamiento. Y la costumbre llegó a ser que ellos aceptaran el cambio. Así como hoy en día las iglesias celebran cualquier cosa el día sábado y lo vemos con una buena intención. Es por eso que a mí me gusta refrescar mi memoria cuando en la palabra de Dios dice: si apartares de hacer tu voluntad en mi día santo. Cuando yo quiero celebrar algo del mundo, mis hermanos, estoy haciendo mi voluntad, no la voluntad de Dios. Él dice, mi día santo no es para venir a celebrar otra cosa. Es para celebrar a Jehová, es para celebrar en el día de Él. Dios no dejó cabos sueltos en su palabra. Y Él tomó la precaución de decir,
no celebraréis en mi día santo, ni harás tu voluntad. Porque es mi voluntad, la voluntad de Dios, la que se hace en el día santo. Sigue diciendo, mire todo lo que estaba pasando en Judá. Y que acarreaban haces, ganado, y que cargaban asnos con vinos, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Lo impensable, lo que jamás... Imagínense ustedes que después de que Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, el primer templo fue destruido. Los judíos quedaron tan traumatizados con ese chasco, con ese error, que cuando el segundo templo ya estaba en construcción, para evitar que volvieran a equivocarse en el día sábado, ¿saben ustedes cuántas leyes habían para el día sábado? Habían más de 600 leyes o prohibiciones que no se podían hacer en el día sábado. Y fueron instauradas por ellos por el miedo a volver a equivocarse, a fallarle a Dios, como precaución. Pero cayeron en el extremismo. Se traumaron tanto con el fracaso de sus padres, que por eso cuando Jesús vino, ¿se acuerdan la escena donde los apóstoles estaban recogiendo espigas? Y lo primero que vinieron los fariseos se le dijo, pero mira lo que están haciendo tus apóstoles, están profanando el día sábado. Y Jesús les dijo, y si acaso una de tus ovejas no cayere en un hueco, dice, ¿no irías vos a rescatarla? Dice, ¿cuánto más? Dice, es necesario que esto, dice, las obras buenas, la obra que es al prójimo es permitida en el día sábado, esa era la enseñanza. Pero ellos habían caído precisamente en el fanatismo, en la tradición. Y hoy en día se hacen conciertos los sábados, se hacen reuniones y camporí precisamente los días sábados para entretenimiento de los muchachos. Y nada de eso se ve como malo. Porque nos hemos convertido en esa Judá. Sigue diciendo, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté, dice Nehemías, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado, mercaderes que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les di, estos fueron los ancianos, los señores son los ancianos, porque los ancianos estaban de acuerdo en que ahora se hiciera negocio los sábados. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros? ¿A causa de qué había venido el mal a Jerusalén? A causa de haber profanado el día sábado. Esto es exactamente la profecía que va a ocurrir en este país. En este país, al profanarse nuevamente y al olvidarse del día sábado, van a empezar a caer las calamidades, los desastres y todas esas cosas que son consecuencia de haberse apartado de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Entender lo que va a pasar es estudiar lo que sucedió. Es exactamente lo mismo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajeron nuestro Dios y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Ese es el celo de Nehemías por guardar el día de Dios.
Y decía la cita que los profesos guardadores del sábado ahora van a tomar un curso contrario a Nehemías. O sea, ahora sí van a dejar que los mercaderes y que los vendedores y que todos entren a hacer lo que no se debe hacer el día sábado. Mis queridos hermanos, estamos a las puertas no solamente de la venida de Cristo, eso está un poquito más allá. Estamos a las puertas de que inicie nuevamente la persecución y que la ley dominical en este país traiga lo que a relucir quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Los que tengan ese celo como Nehemías de no permitir que se hagan estas cosas. ¿Saben ustedes cuántos vivían en ese tiempo ahí? Ahí había miles de personas y solo Nehemías se levantó. ¿Qué quiere decirle a ustedes en ese tiempo? Somos llamados a hacer ese poco que representa Nehemías en este tiempo para guardar precisamente el día sábado de contaminación, el día sábado que va a ser precisamente la señal del pueblo de Dios para recibir el Espíritu Santo, para recibir precisamente ese derramamiento que nosotros anhelamos. Mas sin embargo, el mundo nos verá, como decía la cita, como los que causan el mal sobre la tierra. ¿Qué estamos haciendo hoy en día para prepararnos, para poder tener el valor de que cuando estas cosas sucedan, no las haga alguien más? Esta cita me recuerda a mí en la visión de Isaías. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, se levanta ese celo del cristiano, y así como Isaías puede decir: mándame a mí, mándame a mí. Pero necesitamos tener ese concepto, esa vida clara acerca de las cosas de Dios. Si yo, así como los que vivían en Judea, no veo nada malo en que se hagan ciertas cosas, mis queridos hermanos, voy a terminar aceptando también la voluntad del gobierno. Voy a terminar aceptando precisamente el engaño de Satanás. Porque el celo te lleva a mirarte extremista. El celo te lleva a mirarte como una persona que no cambia. Un pueblo peculiar, como dice la palabra de Dios, que necesita Dios en este momento. El estudio de esta mañana se llamaba de Israel a Estados Unidos. Porque lo mismo que sucedió en Israel va a suceder en Estados Unidos. Y a pesar de que el pueblo de Israel fue desechado como teocracia, hubo unos pocos que se convirtieron en el remanente de Dios. A pesar de que esta gran nación le dará la espalda a los principios y a los baluartes por la cual esta nación fue fundada, habrá también un pequeño grupo que llevará hasta el final la obra de desengañar, la obra de mostrar el verdadero propósito de Dios. Que no pasen los días, mis queridos hermanos, sin que nosotros podamos reflexionar acerca del tiempo que estamos viviendo. Es un privilegio el tiempo que estamos viviendo. No es cualquier tiempo. Es el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es el tiempo donde nosotros miraremos el poder de Dios actuar. Es el tiempo donde nosotros miraremos también la obra final de salvación. Es el tiempo donde podemos ser nosotros, así como los discípulos, quienes reciban la lluvia tardía para terminar esta obra maravillosa. Es un tiempo de privilegio para acordarnos por qué es que somos hijos de Dios, o queremos llamarnos hijos de Dios, para sacar a relucir realmente este celo, esta verdad que nosotros conocemos.
en la misericordia de Dios, así como Jesús era paciente con sus discípulos. Ustedes saben que Jesús tenía que tener paciencia con sus discípulos. Así también Dios tiene paciencia con nosotros. Y hoy por hoy hemos entendido que nos espera muy pronto una gran crisis, un tiempo difícil. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Podemos ir a una fiesta sin preparativos? ¿Podemos ir a un evento sin tomar nosotros primero las precauciones? No. Hay una obra que hacer hoy en día. Y yo los invito a que estudiemos y escuchemos sobre todo lo que se está predicando hoy en día en la Iglesia Adventista Libre acerca de nuestros pioneros, acerca del mensaje de la justificación por la fe. Los invito a que entendamos por qué fue que no se terminó de derramar la lluvia tardía en el año 1893. Yo los invito, mis hermanos, a que vean por qué es que los líderes no aceptaban los mensajes de John C. Waggoner. ¿Por qué miraban a Elena White como una loca después? Porque eso es lo que va a suceder en este tiempo. Así que busquemos en la palabra de Dios y en la historia lo que el Señor ha dejado para que nosotros podamos terminar exitosamente la carrera. Pablo pudo decirlo: he terminado la carrera, he corrido esa carrera. Para nosotros es necesario, con las herramientas que Dios nos ha dado hoy en día, también tener la seguridad de que podemos acercarnos a la segunda venida de Cristo con un mapa. Nosotros tenemos una guía, nosotros tenemos un profeta que nos guía a través de para no perdernos, así como en Israel. ¿Qué pasaba en Israel cada vez que Israel se perdía? Dios mandaba un profeta. Cada vez que Israel se desviaba, Dios mandaba un profeta. Mira Nehemías, el pueblo estaba perdido en costumbres y tradiciones, Dios levanta a Nehemías. Siempre ha sucedido así. Dios tiene misericordia. Hoy en día también Dios levantó una profeta para que no nos perdamos. Que en esta mañana de sábado, mis queridos hermanos, podamos renovar nuestra vida espiritual, podamos darnos cuenta de cuán cerca estamos del fin. Si bien es cierto, nosotros no sabemos cuándo un accidente va a suceder, nosotros no sabemos cuándo una desgracia va a ocurrir, hablando de términos del mundo, mas sí sabemos, gracias a la palabra de Dios, cuán cerca estamos de estas cosas, por lo que está pasando aquí y por lo que vemos en el mundo. Que no nos sorprenda como ladrón en la noche, como dice 2 Tesalonicenses, porque vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Que podamos hacer de este conocimiento nuestra fuerza en nuestra vida espiritual, mis queridos hermanos, y entender de que el tiempo que nos ha tocado vivir es el final. Ahora es cuando realmente necesitamos acercarnos más que nunca a Cristo. No le tengamos miedo al futuro, no le tengamos miedo a comer pan y agua en el futuro, porque el pan y agua están seguros, pero la presencia de Dios también está segura con nosotros. No le tengamos miedo a perder nada por la causa de Cristo. Por eso es que Pablo pudo decir: todas las cosas las tengo como pérdida por la causa de Cristo. Y no lo dijo con dolor en el corazón, lo decía con alegría. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga esta mañana, que los eventos que están sucediendo rápidamente nos puedan decir que en pocos años, muy pocos años, estaremos entrando por las puertas de la patria celestial. Amén. Amén. Donde la mansión nos está esperando, donde por fin todas esas cosas terminarán. Luchemos y avancemos, mis queridos hermanos, porque tenemos el privilegio que no tienen muchos,
de conocer estas cosas. Que Dios les bendiga. Amén.